Fíjense, la idea durante todo este estudio bíblico es hacer un estudio expositivo. Un estudio expositivo significa que vamos a tratar en lo posible de estudiar versículo por versículo. Por supuesto, a veces nos saltaremos algunas porciones, no porque no sean importantes, sino porque las vamos a tratar en bloque. Pero la idea es que en este primer capítulo y en esta primera parte del primer capítulo podamos hacer un estudio expositivo de cada uno de los pasajes. Voy a hacer primero una separación y por eso usé los colores, simplemente para hablar en forma resumida y luego hacer un poquito más de detalle. Fíjense que allí en el versículo 1 y 2, que los resalté en rojo, dice, en el primer tratado, Teófilo, la semana pasada dijimos que Teófilo no se sabe quién es con exactitud. Hay muchas especulaciones. Pero como él utiliza en Lucas, como Lucas cuando escribe su evangelio para dirigirse a Teófilo, utiliza la expresión excelentísimo Teófilo, algunos piensan que era una persona muy importante, posiblemente un oficial romano a quien Lucas estaba tratando de discipular o de predicarle para que se convirtiera a Cristo. Alguien podría decir, esto no tiene mucha importancia, pero ya que aparece el nombre de Teófilo, es bueno dar ese dato para que lo tengan a mano. Luego el Lucas dice, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aquí Lucas está en Hechos haciendo una referencia directa, está haciéndole como que un pequeño resumen a Teófilo de lo que le habló en el Evangelio de Lucas. Y de hecho, si ustedes ubican en el Evangelio de Lucas los últimos versículos, y lo voy a hacer aquí de una vez para que lo comprobemos, si ustedes van a Lucas y buscan la última parte del último capítulo, ustedes se van a dar cuenta que exactamente eso es lo que hace Lucas. Fíjense que en la última parte de Lucas, él habla de la ascensión. Así termina el Evangelio de Lucas, con la ascensión de Jesús a los cielos. Y ahí, en ese punto, es donde Lucas comienza su libro de los Hechos. Dice, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, aquí simplemente Lucas lo que está conectando es su evangelio con el libro de los Hechos, como recordándole a Teófilo dónde había quedado la historia que él le va a continuar. Luego, en color verde, resalto lo siguiente. A quienes también, es decir, a los apóstoles, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Eso lo vamos ahorita a resaltar, la palabra indubitables y lo de las pruebas. Apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Jesucristo no solamente se apareció después de la resurrección unas horas o unas pocas veces, no, estuvo apareciéndose por intervalos durante 40 días. Y 40 días, ustedes saben que el número 40 y la numerología en la Biblia tiene mucho significado. El número 3, el número 1, el número 7, el número 12, el número 40, que fueron los días que ayunó Jesús, ¿verdad? En el desierto. Ahora aquí se nos habla de 40 días que Jesús estuvo apareciéndoseles a los discípulos. Y esto era necesario por una razón que ahorita vamos a detallar. Y en color azul estoy destacando donde dice, y estando juntos, ¿quiénes? Los discípulos y todos los que hasta ese momento conformaban el grupo de personas que Jesús había dejado como sus discípulos. Les mandó que no se fueran de Jerusalén. Esta razón de que no se fueran de Jerusalén, ahora en unos pocos minutos la vamos a explicar, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Si ustedes se van al Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 26, ustedes van a ver allí cómo Jesús les promete a los discípulos que él les va a enviar al Espíritu Santo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Aquí el apóstol, el Lucas está
haciendo un contraste entre el bautismo de Juan, que es el bautismo en agua, y el bautismo espiritual, que es en el Espíritu Santo. Y esta expresión es muy importante. Dentro de no muchos días, por si no lo sabían, desde el momento que Jesús dice estas palabras y asciende a los cielos, hasta el momento que ocurrió el Pentecostés, solamente pasaron 10 días, es decir, una semana y media, y se cumplió la promesa que el Señor les había hecho. En la segunda parte del texto conseguimos otros segmentos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: a ustedes no les toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Parece ser que los discípulos tenían una curiosidad por saber si lo que ellos habían esperado por tanto tiempo, que era que Israel fuese restaurado en ser de nuevo una nación poderosa como lo fue en el pasado, si ese anhelo que ellos tenían se iba a concretar o no. Y por eso hacen esa pregunta. Pero luego Jesús les dice: miren, eso no es un asunto del cual ustedes se tienen que preocupar. Y en contraste, como diciéndole, lo que realmente ustedes deben estar preocupados o en lo que realmente se deben interesar es cómo van a hacer para continuar el trabajo que yo les voy a dejar. Esa debería de ser la pregunta. Y la expresión que conecta eso que estoy diciendo es cuando comienza el versículo 8, que está en azul o en celeste: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y como consecuencia de ese poder, ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hacíamos una comparación la semana pasada de que desde Jerusalén el evangelio explotó como una bomba atómica y se fue formando un hongo expansivo que fue abarcando todas las zonas aledañas hasta lo último de la tierra. Y hoy en día, 2000 años después, la iglesia del Señor Jesucristo sigue haciendo el trabajo de llevar el evangelio hasta el último rincón de la tierra. Versículo 9 hasta el final. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que se ha ido al cielo, ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es decir, ya aquí en este punto Jesús se mete por la puerta que lo va a llevar. Vamos, estoy usando una figura, ¿verdad? No estoy hablando literalmente. Imaginémonos a ese familiar que fuimos a despedir al aeropuerto y lo vamos despidiendo y lo vamos viendo cómo se va alejando y cómo se va alejando hasta que ya en la puerta, antes de montarse en el avión, nos saca la mano y nos dice chao, chao, y de pronto ¡guap!, se va, cierran las puertas, cierran las cortinas y no lo vemos más. Nos queda así como que una sensación de tristeza, nos queda como una sensación de que ya se fue, no lo vamos a ver más, no sabemos cuándo volverá. Esa es la escena que está tratando de pintar Lucas de lo que sentían los discípulos. Pero los ángeles, los varones de vestiduras blancas, les echaron agua a los discípulos, les echaron agua en la cara y le dijeron: epa, espabilense, porque ese Jesús que ustedes están viendo irse allí no va a dejar de venir, él va a regresar, pero pónganse a hacer lo que tienen que hacer. Por supuesto, estoy parafraseando más o menos lo que ellos quisieron hacer. Ahora sí vamos a hacer un análisis de cada uno de estos pasajes y a mencionar algunos elementos para ver la aplicación que le podemos dar a esto, explicación y aplicación que le podemos dar a nuestra vida. Como ya lo dije, los primeros dos versículos, Lucas aclara que está continuando con su evangelio. Luego dice: Jesús hizo y enseñó. Fíjense que ahí el autor Lucas dice todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Fíjense que Lucas antepone la palabra hacer y luego la palabra enseñar. ¿Por qué? Porque Jesús, que hizo y cumplió la ley a la perfección,
que vivió en total y absoluta santidad sobre la tierra, primero dio el ejemplo antes de enseñar. Por ejemplo, cuando Jesús enseñó que se debía amar al enemigo, Jesús lo mostró en muchas ocasiones y lo hizo de una manera tremenda cuando estando en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que podemos resaltar de esta expresión, Jesús comenzó a hacer y enseñar y aplicarla a nuestra vida, es que nosotros antes de predicar debemos ver si lo que estamos predicando lo estamos haciendo o no. Ese es el reto que tenemos todos los cristianos, que nuestros hechos hablen más fuertes que nuestras palabras, que cuando vayamos a predicar estemos pendientes primero si lo que estamos predicando está en consonancia con nuestra manera de vivir. Luego dice, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. La obra de Cristo en la tierra se completó, pero al mismo tiempo quedó inconclusa. Voy a explicar esto. Jesucristo vino con un propósito en particular. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 17, versículo 4. Juan capítulo 17, versículo 4 dice lo siguiente. Jesús, orando al Padre con sus discípulos, dice: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Mis queridos hermanos, todo lo que Dios ha hecho, los cielos y la tierra, el hombre, incluso Satanás y los demonios, todo lo que existe en el universo, Dios lo ha hecho con un solo propósito que se resume en esto: para la gloria de su nombre, para que Él sea exaltado. Cuando Jesús vino a la tierra, el propósito inicial de Jesús fue glorificar al Padre. ¿Cómo lo glorificó? Primero haciéndose hombre, humillándose y haciéndose hombre, luego siendo obediente, siendo hombre. Recuerden que Jesús era Dios, pero también era hombre, era carne. Y Él, durante su estancia sobre la tierra como hombre, jamás pecó, jamás falló, cumplió la ley a la perfección. Por eso la Biblia dice: el que no cometió pecado por nosotros fue hecho pecado. Así que Jesús glorificó al Padre viviendo una vida perfecta, a diferencia de Adán, a quien Dios lo creó perfecto, pero luego Adán decidió desobedecer a Dios. Pero también Jesús glorificó al Padre cuando dejó sentadas las bases del evangelio, que sería el mensaje con el cual se podrían cambiar millones de vidas. Así que Jesús en esta oración de Juan 17 dice: yo te he glorificado en la tierra. Y fíjense esto: he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús vino a redimir. Por eso coloqué allí: su obra redentora fue consumada y no podemos agregar nada a esa obra. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es lo que nos puede dar salvación. Ni usted ni yo le podemos adicionar a esa obra redentora absolutamente nada. Por eso dice la Biblia que es por gracia, que es un regalo de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ok? Nosotros en ese sentido debemos dejar claro que la obra redentora del Señor Jesús fue completada en un 100% y usted y yo no le podemos agregar nada. Pero ¿desde qué punto de vista quedó inconclusa la obra de Jesús? Quedó inconclusa porque Jesús decidió irse al cielo y dejar el ministerio de Él y la proclamación del evangelio a los apóstoles y como consecuencia a la iglesia. El poder seguir predicando a Jesucristo, el poder seguir ministrando a las personas como Jesús lo hizo esos 3 años, que toda la gente venía a Él para que Él los sanase, para que Él orase por los niños, para que Él pudiese intervenir en distintas circunstancias. El ministerio de Jesús y el poder del evangelio
Jesús lo delegó en los apóstoles y en los sucesores de los apóstoles, que es la iglesia, es decir, nosotros. Así que desde ese punto de vista, la obra de Cristo quedó inconclusa, pero no quedó inconclusa porque él no la podía terminar, sino porque él decidió dejarnos ese ministerio a nosotros. ¿Ok? Por eso dice ahí, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Mandamientos de qué? Mandamientos e instrucciones de cómo iban a hacer para predicar el evangelio a partir de ese momento. Luego dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo en muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del rey. ¿Qué quiere decir esto de pruebas indubitables? Si no me equivoco, en la reunión pasada, la hermana Lía Terán nos estuvo resaltando esa palabra. Creo que fue Lía, pero si fue otra persona, me disculpa. La palabra indubitable, sin lugar a dudas, sin la posibilidad de que alguien pueda dudar, contra todo argumento. Indubitable significa algo que no se puede poner en duda. Es decir, Jesús quería dejar sin lugar a dudas que él resucitó de entre los muertos. Cuando nosotros nos vamos, y no lo puedo leer por razones de tiempo, a los Corintios, capítulo 15, donde Pablo se explaya, como diríamos en un buen venezolano, donde Pablo habla con una cantidad de detalles bien amplios acerca de la resurrección. Pablo dice allí, si Cristo no resucitó, somos dignos de lástima, somos dignos de conmiseración, porque si nosotros predicamos un evangelio de un hombre que está enterrado, sepultado, que su tumba está en algún lugar con los huesos, con el polvo, con los restos de lo que él fue, entonces somos iguales que el resto de las religiones orientales y el resto de los movimientos religiosos que han existido en el mundo. Pero bendito sea Dios que somos nosotros, los cristianos, los representantes, los predicadores del evangelio, los únicos que podemos decir que nuestro líder, que nuestro Señor, que el hombre que nos llamó a su doctrina, él sí resucitó de entre los muertos. ¿Cómo fueron esas pruebas indubitables? Bueno, evidentemente, él se les apareció a los discípulos entrando en una habitación cerrada, donde todas las puertas y ventanas estaban cerradas, y sin embargo Jesús entró y se puso en medio de ellos. Solamente alguien que tiene ese poder de resurrección puede hacer estas cosas. Además de eso, Jesús mostró sus heridas. Ustedes nos han preguntado, porque esto lo único que hace es corroborar que la Biblia permite que las cosas sucedan con un propósito siempre. Ustedes nos han preguntado por qué Tomás, que era uno de los discípulos, ¿por qué Tomás no estaba la primera vez con los discípulos cuando el Señor se les presentó? ¿Por qué luego Tomás llegó y ellos le dijeron, Jesucristo estuvo aquí con nosotros? Y él dijo, si no le metiere la mano en las manos y en su costado, no creeré. ¿Por qué Tomás no estaba allí? ¿Por qué dijo esa palabra? Bueno, porque al hacer esto Tomás y provocar que en la segunda venida o en la segunda aparición de Jesús a sus discípulos, ahí Tomás sí estaba, y Tomás, ¿verdad? Fue confrontado con su incredulidad por Jesús, y Jesús le dijo, mete tu dedo en mis manos, mete tu dedo en mi costado a ver si no soy yo, ¿verdad? Si eso no hubiese ocurrido, hubiese habido una prueba menos de que Jesús había resucitado. Pero el hecho de que Tomás pusiera en duda y de que provocara este evento hace que hayan pruebas indubitables aún mayores de que Jesús sí resucitó, porque Tomás, aunque la Biblia no dice si lo hizo o no, Jesús le dijo, aquí están mis manos, aquí está mi costado, mete tu dedo para que lo hagas. Es decir, en el texto bíblico, por narrar este evento, nos demuestra que Jesús sí resucitó. Una muestra más. Además de eso, él comió y bebió con sus discípulos en muchos de sus encuentros, y durante 40 días se les apareció. Es muy importante resaltar que Jesús no es que estuvo con ellos 40 días continuos, durmiendo y compartiendo con ellos. No. El texto bíblico nos da a entender que sus apariciones fueron
vamos a decir así, por intervalos. Se aparecía, se desaparecía, se aparecía, se desaparecía. Pero durante esos 40 días, él estuvo en medio de ellos y a varios de ellos se les apareció. Incluso narra también la escritura que a más de 500 personas se les llegó a aparecer el Señor Jesús. Ahora, es importante resaltar lo que yo estoy colocando allí. Pruebas indubitables de la resurrección son vitales para hacer creíble el evangelio al punto de estar dispuestos a morir por él. Mire, la mejor y mayor prueba de que Jesús resucitó es que los cristianos que se convirtieron, las personas que se convirtieron al evangelio, después que Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos, muchos de esos cristianos han muerto durante los siglos por causa de Cristo sin que ninguno de ellos lo haya visto alguna vez. Por ejemplo, voy a leer la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, para reforzar este punto que es muy importante. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, dice lo siguiente. Fíjense lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Atención con el siguiente versículo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es decir, Pedro le está escribiendo a una cantidad de personas que para el momento que él escribe su carta, ya habían pasado 20, 30, 40 años después que Jesús había partido de esta tierra. Eran cristianos que se habían convertido por el poder de la predicación del evangelio, pero que nunca habían visto a Jesús. Pedro lo vio, Tomás lo vio, Felipe lo vio, Juan lo vio. Vamos a decir que ellos podían creerlo porque lo vieron, lo tocaron, lo palparon. De hecho, Juan presenta a Jesucristo como el verbo encarnado de esa manera en el capítulo 1 de Juan. Pero los cristianos que vivieron después, o que se convirtieron, perdón, después que Jesús ascendió a los cielos, que nunca tuvieron contacto con Jesús, han creído en Cristo sin haberlo visto, sin haberlo mirado, sin haberlo tocado, y sin embargo han estado dispuestos a dar su vida por él. Lo hicieron en el primer siglo, lo hicieron en el segundo siglo, y así ha sido por los siglos de los siglos hasta el sol de hoy. De hecho, la palabra que se utiliza en griego, ahora mismo no la sé pronunciar, pero creo que es martur. La palabra martur, que es alguien que es un testigo, martur, esa palabra se convirtió en un sinónimo de mártir. ¿Por qué? Porque los que morían por dar testimonio de Cristo, entonces el equivalente a dar testimonio de Cristo era equivalente a ser muerto por Cristo. La pregunta que nos deberíamos de hacer nosotros es, si llegara el día, si llegara el momento hoy de que por nuestra fe tuviésemos que ser puestos en una circunstancia en la cual, al igual que aquellos cristianos nos dijeran, ¿estás dispuesto a dar tu vida por Cristo? Te voy a poner una pistola en la cabeza y si no niegas a Cristo, te voy a disparar. ¿Estaríamos dispuestos a decir, sigo creyendo en Cristo, o nos echaríamos para atrás? Usted me dirá, bueno, pastor, pero no debería de ser tan exagerado. Eso fue en aquella época. Hoy en día no estamos en esa situación. Pues déjenme decirle, hermanos, que los que vivimos en Occidente no estamos en esa situación. Pero aquí, al pasar el Atlántico, en África, en Asia, en el Medio Oriente, hay personas que son conminadas a negar a Cristo o son
asesinados, o son ahorcados, o son quemados, o son fusilados. Hoy en día, a esta hora, hay personas en el otro lado del mundo que están puestos en una circunstancia en la que tienen que negar a Jesús para salvar su vida o confesar a Jesús a costa de su vida. Y aún así, aunque jamás han visto a Cristo y han pasado 2000 años, ellos están dispuestos a decir, no puedo negar a la persona que me salvó. Y entonces los ahorcan y entonces los matan y pagan con su propia vida el testificar a Cristo. Eso solamente lo puede hacer alguien que resucitó de entre los muertos y por lo tanto puede decir, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la importancia de la resurrección. Y por eso era importante que Lucas está resaltando que él se presentó con muchas pruebas indubitables. Observen esas tres palabras, muchas pruebas indubitables, para que no hubiese ningún tipo de resquemor en decir que Jesucristo está vivo, que la tumba está vacía. Y además de eso, él les habló del reino de Dios. Durante esos 40 días, él les habló del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios podemos decir brevemente tres cosas. Primero, hay un reino universal de Dios. ¿Cuál es el reino universal de Dios? Todo lo que existe. Los cielos, la tierra, el universo, las galaxias, las estrellas, todo lo que existe es el reino de Dios. Dios es soberano y señor de todas esas cosas. Todo le está sujeto. Aún Satanás y sus demonios están bajo la absoluta soberanía de Dios. Nada en el universo puede suceder si Dios no lo permite, si Dios no deja que suceda. Cualquier cosa que suceda, si fuera de lo que Dios ha determinado, entonces Dios no es soberano. Entonces, primero es importante tener claro que estamos hablando allí del reino universal, de las cosas visibles, de las cosas que aunque no sean visibles, están bajo el control absoluto de Dios. Pero hay un reino espiritual, que es el reino de los que han creído en Cristo. A través de la historia bíblica, nosotros hemos visto dos palabras claves en la Biblia: el justo y el impío. La palabra justo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, representan a las personas que son hijos de Dios porque han puesto su fe en Dios. Dice la Biblia en Habacuc, el justo por la fe vivirá. Lo que te hace justo no son tus obras, lo que te hace justo es tu fe en Dios. Pero también la Biblia nos habla del impío, del hombre y la mujer que dicen que Dios no existe, o del hombre y la mujer que creen que Dios existe, pero que no están dispuestos a vivir bajo la voluntad de Dios. Viven impíamente, viven en pecado y no se arrepienten. Así está dividido ese reino espiritual entre los hombres justos, las mujeres justas, las personas que han venido a los pies de Cristo, en este caso, ahora bajo la dispensación de la iglesia, y los hombres y mujeres que rechazan a Cristo y que son objetos de la predicación del evangelio, para poderlos alcanzar y para poderles predicar de que Dios les ama, para que se arrepientan y se conviertan de sus malos caminos. Pero va a llegar el día, y de esto también Jesús les habló a los discípulos, va a llegar el día en que estos dos reinos se van a condensar en uno solo, y va a ser bajo el reino milenial de Jesús. Al final de este pasaje, recordemos que estos varones que se aparecieron le dicen a los discípulos, ese mismo Jesús que ustedes han visto partir, el mismo Jesús va a venir otra vez. Es más, la profecía dice que Jesús va a venir y se va a sentar allí en Jerusalén a reinar. Posiblemente del mismo lugar donde Jesús despegó, posiblemente él venga a posar otra vez sus pies cuando venga visiblemente a reinar sobre la tierra. La doctrina bíblica, en el caso del reino milenial, lo que nos enseña es que por 1000 años Satanás será atado y durante esos 1000 años el mismo Señor Jesucristo reinará sobre la tierra y entonces se cumplirán decenas de profecías que todavía no se han cumplido. Pasamos a la siguiente parte. Luego dice allí,
Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Por qué Jesús les dice que no se vayan de Jerusalén? Bueno, porque ellos necesitaban ser revestidos del poder, el poder de Dios. Esto de que no se fueran de Jerusalén también tiene un significado. Cuando un niño recibe un juguete el 25 de diciembre, que lo destapa, lo que llaman el niño Jesús o el Santa Claus o el San Nicolás o el papá el que le trajo el regalo. ¿Cómo le dice usted a ese niño que ese regalo, después que lo destapa y después que el niño ve el juguete, usted no le... La primera reacción del niño es jugar con el juguete? Si es un carrito, jugar con el carrito. Si es una muñeca, empezarla a peinar, empezarla a arreglar. Porque la emoción que tiene es jugar con el juguete. Ahora, yo no estoy comparando, ¿verdad?, el ministerio que los apóstoles iban a tener con un juguete. Pero lo cierto es que una vez que Jesús ascienda a los cielos, ellos, y al recibir el mandato del Señor de que vivieran predicando el evangelio, ellos podían caer en la tentación de comenzar este trabajo por emoción y no esperando la capacitación que era necesario recibir de parte de Dios mismo. Me explico. Cuando Jesús estuvo en la tierra, los discípulos contaron con la presencia de Jesús todos los días durante los 3 años del ministerio. Los apóstoles se despertaban y ahí estaba Jesús. Los apóstoles se acostaban y ahí estaba Jesús. Iban a comer y ahí estaba Jesús. Iban a atravesar el mar de Galilea y ahí estaba Jesús. Iban a una ciudad con Jesús. Andaban con Jesús para arriba y para abajo durante 3 años. De pronto Jesús es capturado y durante esa semana Jesús es llevado, lo matan, resucita, se les aparece, está con ellos en intervalos durante 40 días. Pero de pronto Jesús asciende a los cielos y se abre una ausencia. Ya los discípulos empezaban a mirar a los lados y no estaba Jesús. Había esa sensación de vacío. Así que posiblemente ellos iban a tener el deseo bien intencionado de salir de Jerusalén a comenzar la predicación de ese evangelio, pero haciéndolo a destiempo. Por eso Jesús les dice, no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen en Jerusalén la promesa del Padre. Es decir, el grupo de personas que quedó necesitaba la presencia de Jesucristo nuevamente, pero ya no iba a ser una presencia física, sino que iba a ser una presencia espiritual por medio del Espíritu Santo. El poder que los había acompañado durante 3 años, la presencia maravillosa de Jesús que los había acompañado durante 3 años, ya no iba a estar con ellos, pero entonces Jesús la iba a reemplazar por la persona del Espíritu Santo. Vamos a leer un momento Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. El Evangelio de Juan capítulo 16. Dice, versículo 7, Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Es decir, Jesús se va físicamente y queda un vacío, pero Jesús iba a proveer la solución a ese vacío. ¿Cuál era la solución? Mandar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús, estando en un cuerpo humano, limitado físicamente por un cuerpo humano, no iba a poder estar con todos sus discípulos a través de los siglos. Él tenía que manifestarse espiritualmente en cada creyente, y a medida que la iglesia creciese en miles y millones de personas,
era necesario que cada uno de ellos contara con la presencia de Cristo a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos la presencia de Cristo en nuestra vida, igual que los apóstoles después que Jesús partió, porque hemos recibido la promesa del Espíritu Santo. Pero era necesario para ellos quedarse en Jerusalén. Por eso es la expresión que no se fueran de Jerusalén. Y además de eso, luego dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí quiero hablar acerca de algo que vamos a desarrollar más adelante todavía más. El bautismo con el Espíritu Santo y el bautismo con agua. Cuando Juan el Bautista estaba predicando acerca del arrepentimiento de los pecados, él llamaba a la gente para que se bautizara. ¿No les ha llamado la atención que a pesar de que él estaba predicando el bautismo para arrepentimiento, para perdón de pecados, no les ha llamado la atención que Jesús fue a bautizarse con Juan el Bautista? Si Juan el Bautista estaba llamando a las personas para que se arrepintieran y se bautizaran, ¿por qué Jesús vino para bautizarse con Juan el Bautista? Por eso Juan el Bautista se negó al principio a bautizarlo. Pero Jesús le dijo, es conveniente que yo me bautice y es conveniente que tú me bautices. Pero es que yo no soy ni siquiera digno de desatar la correa de tu calzado. Take it easy, diría un americano. Take it easy. Vamos a hacerlo así porque esto conviene. Y observen lo siguiente. Cuando Jesús fue bautizado allí en el Jordán, ¿qué pasó? Dice la Biblia que se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y el Espíritu Santo en forma de paloma se posó sobre el hombro de Jesús. Conclusión, era necesario que en ese momento el último de los profetas pudiera tener ante sus ojos al Mesías prometido y al mismo tiempo, producto de ese acto de bautismo que Jesús no necesitaba, pero que él quería hacerlo, se manifestó la Trinidad. Se manifestó el Padre, se manifestó el Hijo, se manifestó el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para cada cosa. Y aunque Jesús no necesitaba ese bautismo, era menester que sucediera para que se diera y se evidenciara que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres en uno. Pero ahora Jesús no solamente le pide a sus discípulos que sean bautizados en agua, porque el bautismo en agua no es otra cosa que una simbología de que he muerto al mundo y he nacido para Cristo. Por eso es que los cristianos nos bautizamos, para simbolizar en nuestra sepultura en el agua y en nuestra salida del agua que hemos muerto para el mundo y hemos resucitado para Jesús. Es un testimonio público. Pero el bautismo en el Espíritu o con el Espíritu Santo es que el Señor le va a repartir a cada creyente el Espíritu Santo de una manera como jamás el hombre lo había tenido antes de ese momento. Me explico. Jesús está prometiendo que el Espíritu Santo ya no va a estar como estaba cuando los profetas decían, el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso es una cosa. El Espíritu Santo está sobre mí, o el Espíritu de Dios está sobre mí, o el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces el profeta hablaba porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Incluso cuando Jesús mandó a sus discípulos a ministrar durante esos 3 años, el Espíritu Santo también los acompañaba, pero el Espíritu Santo no había estado en forma permanente y definitiva sobre los discípulos, sino hasta que se cumpliera esa promesa. De tal manera que los apóstoles fueron los primeros en recibir ese bautismo y desde entonces todos los creyentes lo hemos recibido
En el momento de la conversión, anote eso, en el momento de la conversión, no es una experiencia separada, no es una experiencia adicional, no es una experiencia posterior u opcional que hay que pedir o hay que buscar. ¿Por qué resalto esto? Porque dentro de la iglesia cristiana hay doctrinas, hay grupos cristianos que piensan que la experiencia, que el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia adicional que hay que buscar aparte de la conversión. Pues no. Nadie puede confesar a Cristo si primero el Espíritu Santo no lo redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Así que toda aquella persona que ha confesado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, que se ha arrepentido de sus pecados y que ha puesto su confianza en Jesús como Señor y Salvador, es sellado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo marca, el Espíritu Santo lo aparta y lo toma como propiedad de Dios. Por lo tanto, el cristiano, desde el momento de su conversión, si es genuina, si es verdadera, si no es una cosa que tiene aquí en la razón, sino que realmente ha sido convencido y convertido el evangelio, desde ese momento empieza a experimentar, ¿verdad? El bautismo en el Espíritu Santo. Más adelante vamos a entrar en el tema de las señales que se dieron cuando ellos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, porque ese es otro tema álgido. Pero en este punto lo que quiero resaltar es que el bautismo en el Espíritu Santo no es una experiencia aparte, adicional, opcional, que yo tengo que buscar después de mi conversión. No, es algo que viene en el proceso de la conversión. Y esa expresión dentro de no muchos días es importante. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver que ellos hacen una pregunta acerca de si él va a establecer el reino de Dios o no en este tiempo. Y él les dice, no les toca a vosotros saber las sazones ni los tiempos. Pero aquí les dice, esta promesa del Espíritu Santo, después que yo me vaya, va a ser dentro de no muchos días. Y como ya lo dije hace unos minutos, fue exactamente 10 días después de su ascensión. Es decir, 50 días después de la Pascua, que es cuando se celebra el Pentecostés. Ahora vamos con esta parte. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Yo le coloqué a esto la pregunta equivocada. La pregunta equivocada. ¿Por qué? Porque ellos estaban preocupados por cosas temporales, no por las cosas eternas. Miren, pensemos un momento, ¿qué pasó con los discípulos cuando Jesús fue capturado allá en el Getsemaní? ¿Qué pasó con los 12 discípulos? Judas lo había vendido. Pedro y 9 más de ellos se desaparecieron. El único que aparece durante el cuadro de la crucifixión fue Juan. Es decir, de los 12 discípulos, uno lo vendió, Pedro lo negó, los otros se desaparecieron y el único que estaba por allí a los alrededores todavía más o menos fiel era Juan. Pero después que Jesús aparece, después que Jesús resucita y las mujeres vienen a decir que Cristo ha resucitado, todavía los discípulos no lo creían. Salió Pedro corriendo, llegaron al sepulcro y fue cuando regresaron que empezaron a aceptar algunos que había resucitado o no. Todavía Tomás, que no estuvo en la primera aparición, los mismos discípulos le dicen, aquí estuvo el Señor, y él dice, hasta que no lo toque, no lo cree. Lo que quiero resaltar, hermanos, es que estos hombres que habían estado con Jesús 3 años, que lo habían visto caminar en el agua, que lo habían visto resucitar muertos, que lo habían visto resucitar a Lázaro, que lo habían visto a mujeres y hombres ser sanados, que habían visto el poder de Jesús, que habían visto la transfiguración algunos de ellos.
Aún así, no terminaban de entender realmente quién era Cristo. Y entonces, como él ya está a punto de meterse en el avión e irse, la única pregunta que se les ocurre es, Señor, lo que queremos saber es si lo que nosotros hemos estado esperando, tú lo vas a hacer ahora también. Les acaba de decir que dentro de no muchos días les voy a enviar al Espíritu Santo. Y ellos lo que le están diciendo, ajá, sí, ya sabemos que el Espíritu Santo viene, pero el reino de Israel también lo vas a restaurar en estos días. No sé si me entienden lo que les quiero decir. O sea, él les está hablando de algo maravilloso, que es la promesa del Espíritu Santo. Y ellos están preocupados por un reino terrenal. ¿Por qué puse ahí la cita de Lucas 24? Vamos un momentico a Lucas capítulo 24, versículo 21. En ese pasaje, en Lucas 24, capítulo 21, había algunos discípulos que iban camino a Emaús y Jesús, sin decirles que era él, se les puso al lado y empezó a conversar con ellos. Y ellos iban tristes, ellos iban desilusionados. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 21, Lucas 24. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Estos discípulos venían, ellos no sabían que Jesús había resucitado. Ellos habían perdido toda esperanza, porque la esperanza de ellos era que Jesús fuera el Superman que estaban esperando en su momento de dificultad. Ellos estaban esperando al Chapulín Colorado que viniera a salvarlos del Imperio Romano. Ellos estaban esperando un restaurador político, un guerrero que le devolviera el brillo, el poder que había tenido Israel en su momento. Ellos no estaban esperando un salvador. Fíjense que ellos dicen ahí, estábamos esperando que él redimiese a Israel. Él redimió a Israel, pero lo redimió espiritualmente, no políticamente, pero eso era lo que ellos esperaban. Y estos discípulos que están con Jesús en los últimos minutos de él sobre la tierra, en el momento de la despedida, les acaba de prometer el Espíritu Santo una vez más, le dice que va a ser dentro de no muchos días y ellos están preocupados por la restauración del reino de Israel. Entonces Jesús les tiene que decir, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, dejen de preocuparse por saber la fecha y la hora de cuándo se va a acabar todo. Ustedes no se han dado cuenta que los cristianos evangélicos, en su gran mayoría, sienten una especie de fijación con toda predicación o con todo predicador que trata de hacer cálculos acerca de la venida de Jesús. Los cristianos, la gran mayoría, vive afanados por saber si el predicador tal o el predicador tal ya sacó los cálculos, las 70 semanas de Daniel se pararon en tal fecha, pero entonces como ya pasó esto y empiezan con una calculadora a sacarnos, así que Cristo viene para tal fecha. Es más, muchas sectas pseudo cristianas que han salido del cristianismo han caído en el ridículo, porque no una, muchas veces han dicho Cristo va a venir el día tal a tal hora. Y han vendido casas, han vendido esto, han vendido aquello. Y resulta que han quedado en ridículo. ¿Por qué? Porque hay un afán por saber la hora y el día. Pero resulta que la hora y el día, dice Jesús, eso nomás lo sabe mi Padre que está en los cielos. Él en su sola potestad ha puesto eso. El Señor lo que nos pide es que vivamos apercibidos, como que si viniera ya. Que vivamos como que si el Señor viniera ahora, que no nos preocupemos. El mismo Señor Jesús dice, velad, porque no sabéis a qué hora viene el Señor. Así que, hermanos,
no nos unamos, no nos afanemos, no nos sintamos obsesionados con saber el día y la hora, porque eso no lo sabe nadie. Y cada vez que usted ve a un predicador tratando de sacar cálculos con un calendario, con una regla de 3, tratando de sacar cálculos de cuándo viene Cristo, no le pare esa predicación. Yo no me afano por eso. Yo sé que Cristo viene, pero tengo que vivir todos los días como que si viniera hoy, sin saber exactamente cuándo vendrá. Y no tratando de sacar cálculos, porque a veces esas cosas nos llevan a desviarnos del propósito. Por eso coloqué allí segunda carta de Pedro, que también lo voy a leer brevemente. Ya estamos terminando. Segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Dice: versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ustedes se imaginan que el ladrón les avise a ustedes en la mañana: mire, señora, hoy le voy a atracar su casa como a eso de las 11, para que me tenga un cafecito. El ladrón no va a hacer eso. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. No dice que él es un ladrón, dice que vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo? ¿Por qué hace esa comparación? Porque el ladrón no avisa. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay, que en ella hay serán quemadas. Me gusta el versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, la segunda venida de Cristo, más que provocar un afán por saber la fecha, debe provocar en nosotros un afán por estar preparado. No importa cuándo sea el momento. Pero tengo que avanzar, hermano. Y este es el versículo clave, no solamente de este estudio, de todo el libro de los Hechos. Me encanta la palabra pero. ¿Por qué el pero? Porque él les acaba de decir, no se preocupen por eso. No estén preocupados porque si se va a establecer el reino de Israel o no. Preocúpense porque les acabo de decir que yo les voy a enviar al Espíritu Santo. Ustedes me preguntan es por una cosa terrenal, pero recibiréis poder. En otras palabras, Jesús le está diciendo, miren, olvídense de ese tema. Yo les estoy hablando del Espíritu Santo, allá en el versículo 6. Y el que reciban el Espíritu Santo les va a dar poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí la clave de esto, la clave de esto es, primero, deben interesarse por las cosas del Espíritu y no por las cosas de esta tierra. Número 2, cuando ustedes reciban el Espíritu Santo van a recibir poder. Hermano, pero aquí me quiero detener porque esta palabra poder ha sido manipulada a través de las décadas. Ha sido manipulada para que algunos hombres que predican equivocadamente tratan de vender el poder del Espíritu Santo como magia. Tratan de venderlo como un poder sobrenatural para hacer cosas mágicas, para dar a entender que tienen
ciertas capacidades, y con esas capacidades mágicas manipulan a la gente. Sí, el Espíritu Santo nos da un poder que viene de los cielos, un poder divino, un poder que es inspirado desde el mismo trono de Dios, sí. Pero ese poder no es para manipular a las personas, no es para desplegar mis dones y que la gente vea que yo tengo la unción de Dios porque hago esto o aquello y porque tengo el don de esto o el don de aquello. No. Ahí el Señor Jesús está diciendo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el resultado inmediato, directo, de tener el poder del Espíritu Santo es ser testigos. Lo que produce el Espíritu Santo en la vida del creyente es un anhelo por ser testigo de Jesucristo. Ahora bien, ese anhelo no solamente es predicar a Cristo, lo cual está incluido en ese poder, sino que el poder del Espíritu Santo nos ayuda a formar nuestro carácter para parecernos más a Cristo. ¿Por qué? Porque de nada sirve predicar el evangelio si mi vida no evidencia que he sido transformado por el Espíritu Santo. El mejor tratado evangélico, el mejor tratado para convertir a las personas es mi testimonio personal. Porque si usted predica a Cristo, pero usted no muestra las evidencias de que es una nueva criatura, posiblemente la persona no va a aceptar lo que usted le está predicando. Estos hombres que hasta este momento se habían mostrado poco confiables por todo lo que ya yo acabo de decir, un Pedro que negó a Cristo 3 veces, un grupo de discípulos que se desapareció y no apareció, un Tomás que no creía, un Felipe que decía, no sabemos a dónde vas, no sabemos el camino, un grupo de discípulos que estaban más preocupados por la restauración del reino de Israel que por el Espíritu Santo. Estos hombres necesitaban poder de Dios para cambiar sus vidas. Y hermanos, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, nosotros ya tenemos el poder para cambiar nuestro carácter. Pero por eso la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo, no entristezcáis al Espíritu Santo, no resistáis al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos habilita si nosotros no se lo impedimos. El Espíritu Santo no nos va a tomar obligado. El Espíritu Santo está allí, pero nosotros tenemos que darle libertad al Espíritu Santo. ¿Y cómo le damos libertad al Espíritu Santo? Cuando empezamos a revisar las áreas de nuestra vida con las que tenemos que batallar porque sabemos que no le agradan a Dios. Y le decimos, Señor, recibe esta área de mi vida y ponla bajo tu señorío. Eso es ser testigo. Eso es lo que nos prepara para ser testigos. Ese es el poder de Dios. El poder de Dios, del Espíritu Santo, se manifiesta en el cambio, en la madurez, en el crecimiento espiritual de nuestra vida, más que en las manifestaciones espirituales que también se pueden dar, pero que realmente la más importante es que nuestra vida esté en consonancia con el mensaje del evangelio. Y por último, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Bueno, tenían los ojos puestos en el cielo y se quedaron como que extasiados. Pero era hora de ponerse en acción. Los llamaron varones galileos. Esto es un dato que conseguí mientras que preparaba el estudio. Los llamó varones galileos porque de los 12 discípulos que Jesús escogió, todos eran galileos menos Judas.
Ahora que Judas no estaba, estos hombres utilizan la expresión varones galileos. ¿Por qué estáis mirando al cielo? En otras palabras, ya Jesús se fue. Él dijo que se iba. Él no se fue de pronto. Él no les hizo algo que él no les había advertido. Él les dijo que se iba. Bueno, vayan a prepararse para lo que viene. Porque este mismo Jesús, así como se ha ido, volverá a venir. Y ya hemos hablado hace unos minutos de que la venida de Cristo es inminente, de que la venida de Cristo sucederá en cualquier momento y que cuando Él venga nos debe hallar preparados. En este pasaje que acabamos de estudiar hay 6 cosas que debemos tomar en cuenta. Primero, hay un mensaje que es la predicación del evangelio. Hay una manifestación porque Jesucristo se apareció resucitado en varias oportunidades. Hay una promesa de poder porque les está diciendo que les va a dar el Espíritu Santo. Hay un misterio porque les está diciendo no les corresponde a ustedes saber cuándo va a volver, cuándo se van a desarrollar las cosas que faltan por desarrollarse. Eso es parte de la potestad de Dios. Hay una misión que está resumida en el versículo 8, ¿verdad? Ir, predicad, recibiréis poder y me seréis testigos. Y hay un motivo porque les dice que dejen de mirar al cielo, porque ese mismo Jesús va a regresar de nuevo. Es decir, lo que nos debe motivar es estar preparados para el momento en que Cristo vuelva. Bien, hermanos, esto es básicamente lo que teníamos para estudiar hoy.